identificarlos, ¿no? Darnos cuenta de la correcta pronunciación, o sea, poder reproducir bien la pronunciación correcta y cuando los vamos a escribir también intentar reproducir bien la escritura, ¿no? Que es lo importante. Como pueden observar, estos sonidos contraídos que vemos aquí en pantalla se escriben con la primera sílaba escrita en tamaño normal y va a ser la segunda sílaba, que es con la cual se combina, la que se tiene que escribir con tamaño un poco más pequeño, ¿no? Como aquí en el caso de la sílaba mio, que vemos aquí. Ujú. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta en cuestión de la escritura, porque si escribimos la segunda sílaba del mismo tamaño de la primera, vamos a estar escribiendo la sílaba completa, ¿no? Y no va a haber combinación, no va a haber contracción, digamos. Entonces, si escribimos así, como lo que estoy señalando ahora, aquí sí hay sonido combinado, aquí sí hay mio, pero en cambio si escribimos aquí, como la parte de la derecha, no hay sonido combinado y se leerá millo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de líos o, confusiones, hay que escribirlo de la forma correcta, ¿no? La segunda sílaba de más pequeño respecto a la primera. ¿Ok? Ahora, vayamos a ver un poco las sílabas que se crean con estas combinaciones. Aquí tenemos la primera columna de kia, todos después de mí, por favor. Kia, Yeah. 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 kyu, You. kyo. Yo. Yo. Cuando tenemos el tenten, ¿no? Los acentos, se va a suavizar este sonido k a g y vamos a tener en este caso gya, Yeah. Yeah. gyu, You. gyo. Yo. Mm. Tenemos luego el sonido sha, Sha. shu, Shu. Shoe. sho. Show. Mm. Este sonido, bueno, es como el shi, ¿no? Recuerden que es suave, como callando a alguien, ¿no? Sha, shu, sho. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos los tenten? En este caso tenemos ya, Ya. yu, You. You. yu, You. yo. Yo. Ay, solo este. Veamos ahora la siguiente columna. Aquí tenemos cha. Cha. Ujú. A ver, aquí vean cómo cambia, ¿no? Este del de arriba. El de arriba es sha, más suave. El de abajo es cha, más fuerte. Ch, ch, cha, sha. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se escucha un poco la diferencia? Ay. ¿Sí? Entonces, repitamos. Acá tenemos cha, Cha. chu, Chu. Chu. cho. Cho. Ujú. Siguiente columna, perdón. Tenemos ña, Nya. ñu, New. ño. New. Vamos a continuar. Jia, Yeah. jiu, You. jio. Yo. Ujú. En esta columna tenemos dos variaciones, las dos variaciones que encontrábamos también en la parte de aquí, ¿no? Que la columna de ja tenía tanto los tenten como el maru, ¿no? O sea, los dos acentos y el círculo. Aquí vamos a volverlos a encontrar, ¿sí? Y tenemos que con el tenten el sonido cambia a bia, Yeah. Yeah. biu, You. bio. Bill. Mm. Y cuando encontramos el maru, el sonido cambia a pia, Yeah. Yeah. piu,
Ryu. Ryu. Pyo. Pyo. Ajá. Ahora estamos casi terminando. Tenemos aquí Mia, Mia. Mia. Mia, Mia. Miu, Miu. Mio. Mio. Miau. Ujú. Y luego Ria, Ria. Ria. Ryu, Ryu. Ryu. Ryo. Ryo. So desu ne. Bien, entonces estos son los sonidos contraídos, no los sonidos contraídos del hiragana. Después de esto ya no hay más. Después de esto lo único que les queda es practicar en cuestión de hiragana. Ya no hay más combinaciones, ya no hay más signos diacríticos, ya no hay más sílabas, esas son todas. Así que después de esto solo es practicar y poder asociar sonidos a lo que se está escribiendo, sobre todo con esta parte de los combinados que podría ser un poco tediosa al inicio, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, dijo Ujú. que el puntito se llamaba Maru. Bueno, el que es Ajá. como un circulito. Sí, así es. Arigato. Hi. De hecho, Maru también es en cuestión de cuando se corrigen cosas, ¿no? Los profesores japoneses corrigen. Un Maru significa correcto, ¿no? Cuando vean, bueno, si alguna vez ven en algún anime o en alguna serie o directamente, ¿no? Algún profesor japonés les corrige algún escrito que han hecho. Si ven un círculo, ¿no? No quiere decir, me lo encerró porque está mal. No, significa correcto, significa está bien. Maru. Ay, ok. Si Ay, no hay ninguna duda, vamos a continuar entonces. Ujú. Una cosa que les quería comentar, no quería dejarlo pasar ya que estamos en cuestión de hiragana. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra genkoyoshi? ¿No es una comida, profesor? No, yo ya quisiera que fuera una comida, No, pero no entonces lo no. es. Genkoyoshi es esto que ven aquí. Es esta hoja que, digamos, tiene estos cuadraditos donde uno puede escribir, ¿no? Entonces es una especie como de hoja para composición escrita. Se utiliza mucho, se ocupa bastante cuando a los alumnos se les indica que tienen que realizar una pequeña producción escrita sobre algún tema libre. El Genko Yoshi no es la hoja donde vamos a escribirlo, ¿no? Donde se escribe esto y luego se presenta al maestro, ¿no? Usualmente se utiliza para escribir en vertical, más no en horizontal, pero no, hay casos en los que también vamos a escribir en horizontal sin problemas. Ahora, la composición que se hace aquí dentro de esta hoja se le llama sakubun. No sé si ya habrán escuchado hablar de sakubun. y Yeah. Mm. Sakubun es la palabra que significa producción escrita. ¿Mm? O sea, una composición, lo que ven aquí. A veces se le llamaría sakubun en japonés. Y es interesante porque, bueno, al menos antes, para quien hace algunos años, creo, en los exámenes oficiales para obtener la certificación oficial del idioma, se solicitaba, ¿no? Una parte en la cual se daba un tema libre al estudiante y el estudiante debía realizar un sakubun, ¿no? Por ejemplo, en 300 caracteres o en 400 caracteres, ¿no? Entonces, era interesante, ¿no? Ahora creo que ya no lo hacen, ahora solamente hay la parte escrita, el examen escrito de gramática y ya está. Y superando eso ya tienes la certificación. Pero hace unas décadas no había la parte de Sakubo, ¿no? Y de hecho hoy en día se sigue igual solicitando, por ejemplo, quien les hable estudió japonés en una universidad en ámbito lingüístico, por ende yo tuve que hacer, cada año de estudio del idioma tuve exámenes
que se dividían en tres partes, ¿no? La parte de gramática, la parte de producción escrita, que de un sakubun, que tú lo hacías durante la hora del examen, o sea, el examen duraba 4 horas, entonces 3 horas eran para todo el resto de gramática y demás, y 1 hora era para crear la composición con el tema que los profesores te daban en ese mismo momento, ¿no? Empezaba la parte de la sección de sakubun y te decían, bueno, el tema va a ser este. Y tú tenías que pensar e inventar y escribir todo en japonés utilizando kanjis y demás en este espacio de tiempo, ¿no? De 1 hora. Em, pero igual se sigue utilizando muchísimo, ¿no? Dentro de la educación japonesa de por sí, ¿no? Es muy común que los estudiantes hagan, por ejemplo, sobre la tecnología o sobre, no sé, historia, ¿no? Dentro de los colegios de Japón. Entonces es importante que sepan para qué sirve, qué significa y el uso que tiene, ¿no? Y eso les quería mostrar, aprovechando que estábamos viendo hiragana, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una. Ujú. Bueno, siempre se me pasa preguntarle, pero en el japonés se escribe o sea, ¿cómo es? Verticalmente. El japonés literario, o sea, a ver, si tú tienes la oportunidad de ver un libro actual de literatura japonesa, es muy probable que esté impreso, ¿no? En vertical, ¿no? De que lo leas en vertical, empezando desde la derecha hacia la izquierda. O sea, estaría escrito así la hoja y tú empezarías, no de arriba hacia abajo, en vertical, pero empezando desde acá hasta acá, ¿no? Hasta el otro lado. Pero en otro tipo de materiales, en páginas web o en periódicos, bueno, en periódicos también a veces los encuentras así, ¿no? Tal cual así. En, en vertical, pero no siempre, o sea, es como que hay elección, básicamente hay elección un poco. Lo que sí es que en muchos libros de literatura los vas a encontrar escritos así, ¿no? En vertical, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda la lectura. Ah, ok, profesor. Y ya nada más Ujú. otra pregunta, profe, es que siempre se me ¿Sí? pasa preguntarle. No hay problema. Sí, perdón. Eh, bueno, las oraciones tienen Ujú, espacios o es todo pegado, profesor. Es como siempre hemos estado ujú. viendo escritas en, ¿cómo se dice? Bueno, En Romaji. exactamente, sí. Ujú. Entonces, no No sé. lo hemos podido. No, es todo pegado. Es todo pegado. No hay espacios. Los únicos espacios contemplados son aquellos que, digamos, imaginariamente ya existen en la escritura del Genko Yoshi, por así decirlo, ¿no? A ver, voy a intentar mostrarles eh, cómo más o menos se escribe. Aquí tenemos, ¿no? Que cuando estamos iniciando a escribir japonés, nos imaginamos o tenemos o utilizamos, perdón, el Genko Yoshi, plantillas de escritura o cuadernos cuadriculados como el que yo les había recomendado, ¿no? Donde están los cuadrados un poco grandes, ¿no? Ahora, cuando escribimos en hojas blancas, ¿no? Sin separaciones ni nada, nos damos cuenta de cómo el escribir con plantillas nos influencia al momento de encontrarnos delante de una hoja en blanco. ¿Por qué? Eh, el japonés es un idioma que a la forma escrita no contempla espacios. Los únicos espacios que va a contemplar son los ya contenidos en el recuadro de escritura. O sea, yo les dije que el punto japonés se escribía aquí, ¿no? Aquí en esta parte, en la parte inferior. Upa, escribo muy mal con el trackpad, no hagan caso. En la parte inferior izquierda, ¿no? del recuadro que yo utilizo. Pero antes, obviamente, si tengo la sílaba, por ejemplo, D, ¿no? Escribo mi sílaba D y ya luego estaría escribiendo el punto. Lo que pasa es que el punto en japonés contiene este espacio, ya que yo lo escribo en la parte inferior izquierda del cuadrado que yo debería utilizar, yo sé que queda un espacio además. No sé si me dejo entender aquí.
Ahora, cuando yo lo escribo a mano, inmediatamente yo pienso que cuando yo escribo el punto, ¿no? Va a quedar un espacio. Pero no es un espacio que yo dejo porque es un punto. Es el espacio porque queda en el recuadro donde yo escribo el punto. No sé si me dejo entender. A ver, se los muestro también a computadora, ¿no? Si yo quiero escribir, opa, aquí, si yo quiero escribir, por ejemplo, lo mismo, ¿no? A computadora, van a darse cuenta en cómo la misma computadora identifica cuando se trata de punto, ¿no? Y le da el espacio, tal cual uno lo haría a la forma escrita, ¿no? Escribo primero la sílaba D, y aquí la tenemos, a ver, no sé si la ven. Ujú. Y lo siguiente a escribir va a ser el punto, pero miren el punto, todo el espacio que ocupa, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Esto es algo hecho automáticamente por la computadora, ¿no? Porque se sabe que cuando uno escribe el punto, lo escribes en la parte inferior izquierda del cuadrado que tú deberías utilizar para escribirlo. Por ende, la computadora se mantuvo esta característica. Y entonces el punto ocupa todo este espacio. Obviamente, yo no dejo espacio, pero si escribo otra sílaba, por ejemplo, sa, va a venir, ¿no? Después del punto, por ende, después del espacio que ya ocupa el punto en su cuadrado original, por así decirlo. ¿Sí se entiende? はい。はい。Y esto mismo sucede con las comas, con las comillas japonesas. ¿No? Lo mismo, tal cual. Pero a la forma escrita estos espacios, o sea, solo se contemplan con esta explicación. No es que existen porque hay que dar espacio. No, eso no. El japonés escribe todo junto. ¿Ok? ¿Y ves acá? Ah, ok, profesor. Ujú. Sí. Gracias. De nada. No, de hecho, si ustedes ven una publicación o un artículo en Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, busquemos el artículo justamente del idioma japonés en Wikipedia, en japonés, se van a dar cuenta, ¿no? De que no hay espacios, como lo que les estoy transmitiendo ahorita, ¿no? No hay espacios. Y los únicos espacios que hay van a ser justamente los espacios de una coma, de las comillas, de los puntos, ¿no? El resto es todo junto, como pueden observar. ¿Sí? Sí, はい。 profesor. Ujú. Ahí. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Creo que había alguien más. No, ya no. Bien. Ujú. Ok. Bien. Vamos a continuar entonces. Hey. Bien, vamos a escribir. Vamos a escribir estas palabras que ven aquí en pantalla en una hoja, por favor. Y al final de la clase, me envían por favor la imagen junto con su nombre completo o escriban su nombre en la misma hoja que van a utilizar para escribir. ¿Ok? Intenten escribirla en hiragana, obviamente, y vamos a ver a quién sabe representar bien este tipo de sonidos. Bien, empiecen por favor. Hasta donde lleguen, ¿eh? Que tenemos solo 5 minutos. Quien va terminando puede ir enviando.
¿Cuál van? Yo en Tata. Ok. No olviden escribir sus nombres, por favor. Las personas que aún les falta, por favor hagan una captura y terminen de escribir. E igual, por favor, envíenla en el grupo después en otro momento. ¿Ok? Para poderla revisar y poderles darles un feedback. Hi. Hi. Hi, arigato. Bien. A ver, me queda un minuto aquí en clase, así que si alguien ya terminó, podría enviar, por favor. Hi, arigato, Andrea-san. 待ってください。はい。ちょっと、冊子、喫茶店、ゆっくり、学校、肩切って行ってきます。はい。いいですね。Muy bien, Andrea. Ujú. Bien. Bueno, los demás envíen por favor luego, no hay problema. No olviden escribir su nombre, por favor, para poderlo tener en cuenta. Y mañana vamos a hacer un pequeño Kahoot de repaso de hiragana, así que les aconsejo mucho practicar. Les aconsejo bastante, sobre todo, intentar asimilar bien la parte de sonidos combinados. ¿De acuerdo? Así que mañana Hi. estamos haciendo el Kahoot en clase. ¿Bien? ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Yeah. Yeah. Acaba de llegar otro. Kisaten. Kisaten es como un pequeño su y la sílaba sa. Ki, pequeño su, sa y luego ten. ¿Ok? Casi intentan. Ajá, sí, la sa Ok. se intenten. Kisaten y tsashi, za sí va con tenten, pero tienes que duplicar ahí la s de shi. Yukuri está bien, Gakko también, Kata, Kite, Itekimasta está bien, exacto. Los únicos errores son Sashi y Kisaten. ¿Ok? Hi. Arigato. Ay, adiós. Bien, gracias, nos estamos viendo mañana. Que tengan bonito día. Bye bye. Mata Mata ne. está.